¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de poder estar con ustedes en esta nueva temporada de su programa En Síntesis. Estamos en la temporada número 4 y estamos contentos de poder saludarles. Soy Martín Carrillo y durante esta temporada vamos a hablar de una temática bien interesante que tiene que ver con estudiar las profecías bíblicas. Saben que la Biblia transforma la vida de todas aquellas personas que la leen. Todos aquellos que tienen un acercamiento con la Biblia son transformados. Pero pareciera que hay secciones de la Biblia que son un poco más complejas de entender, mientras que hay otras secciones que parecieran ser un poco más amenas de comprender. Es por eso que queremos invitarte para que estés con nosotros durante toda esta nueva temporada y podamos aprender juntos de este fascinante tema de la Biblia. Pero no estoy solo. En esta hora tenemos invitados, tenemos gente que ya ha estado con nosotros anteriormente y tenemos invitados nuevos, que es la primera vez que están con nosotros y estamos contentos de que pueda ser abriendo temporada. Voy a darles la oportunidad de que se presenten, que puedan comentar no solamente su nombre, sino algo que quieran decirnos, de dónde son, qué hacen aquí en la Universidad de Navojoa, etcétera. Adelante. Bueno, mi nombre es Axa Hernández, yo tengo 20 años y dentro de aquí de la universidad yo soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación enfocada en el área de enseñanza en inglés. Perfecto. Bueno, yo soy Fernando Carrillo. Yo también soy estudiante aquí en la universidad. Estudio la licenciatura en Contaduría de Impuestos. Estudié la licenciatura en Contaduría de Impuestos hace algunos años y tengo el honor de haber regresado a estudiar la licenciatura en Teología. Entonces, actualmente somos estudiantes de la licenciatura en Teología. Tengo 25 años y sí, yo también estoy muy contento de estar aperturando esta temporada. Es algo emocionante para mí. Excelente. Bienvenida, Axa. Bienvenido, Fer. Y no somos parientes, ¿verdad? Somos Carrillo, pero no somos parientes. Así es. Sin parientes. O bueno, quién sabe, a lo mejor por ahí salimos siendo parientes. Pues qué bueno que están con nosotros, chicos, para poder abrir esta temporada y esta temática tan importante, tan interesante que vamos a estar desarrollando durante estos episodios que estarán por delante, empezando en esta hora. Pero para entrar un poquito más en confianza y conocernos un poquito más, tal vez, quiero que me compartan ¿cuál es su versículo favorito de la Biblia y por qué? Adelante, tú primero, tú primero. Ok, mi versículo favorito de la Biblia, tengo uno, Jeremías 29:11, es muy conocido. Es porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Este versículo me gusta mucho, yo creo que lo encontré, bueno, es muy conocido desde siempre, ¿no? Pero lo encontré en un momento de mi vida en el que estaba, pues, un poquito complicado, ¿no? Entonces, de una forma u otra, este versículo me da la paz de que aún por un momento más complicado que esté pasando, al final todo va a estar bien porque Dios tiene planes buenos para nosotros. Excelente, qué bien, qué padre. Fer. Perfecto. Mi versículo favorito se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es un versículo que me motiva muchísimo, que me recuerda que Dios ya proveyó la salvación para mí, que tengo la salvación asegurada. Y me recuerda también, ¿por qué no?, la posición en la que estoy y la que me permite o la que me hace que nazca en mí el deseo de alabar a nuestro Dios. Excelente, qué padre versículo, fíjate. Y saben que mi versículo favorito de la Biblia, no nos pusimos de acuerdo, Axa, pero también es Jeremías 29:11. Sí, tenemos muchas cosas en común, chicos. El del apellido Coper, versículo favorito acá con Axa. Me encanta Jeremías 29:11 porque me anima, como dices tú. Igual yo lo descubrí en un momento en que necesitaba como que esa palmadita de Dios, donde me decía, todo está bien, no te preocupes, no se acaba todo aquí, sino que hay algo todavía más grande y más extraordinario que tengo para ti. Entonces, cada vez que paso por un momento de crisis, voy y recuerdo este versículo y entonces me anima a saber que Dios tiene un futuro maravilloso para mí. Qué extraordinario es leer la Biblia, ¿no? Para cada una de las necesidades que tenemos, sabemos que podemos acudir ahí y el Señor tiene algo preparado para nosotros. Y justamente hablando acerca de esto, de la escritura,
y del mensaje que tiene para nosotros. Hay un versículo en Isaías capítulo 59, el versículo 2, que declara lo siguiente, y me gustaría utilizarlo a manera de introducción de lo que vamos a estar hablando en esta nueva temporada y particularmente en el capítulo de hoy, ¿no? Que tiene que ver con los principios para interpretar la profecía. La pregunta o muchas de las preguntas que pueden surgir de principio es, bueno, ¿qué es la profecía? ¿Por qué la necesidad de la profecía? Etcétera, ¿no? Dice Isaías 59:2 que nuestros pecados, nuestras iniquidades, como mencionaba también el versículo de Fer, han hecho separación entre nosotros y Dios y han hecho, dice, que Él haga su oído a un lado, que retire su oído para no escuchar. Fíjense la imagen, ¿no? Lo que ha ocasionado el pecado, esa separación entre el ser humano y Dios y aparentemente esa comunicación que había entre el ser humano y Dios se ha distorsionado como consecuencia del pecado. Pero que quede claro, algo muy importante, no es Dios, ¿no?, el causante de esa división, no es Dios el que toma la iniciativa de esa división. Dice el versículo que son nuestros pecados, que son nuestras iniquidades. Pero lo más interesante de la historia es que Dios no se iba a quedar así, ¿sí? Si nosotros somos lo más extraordinario que Él ha creado, en la creación se dejó muy claro que el ser humano está por encima de todo lo demás creado, pues el Señor iba a buscar la manera de poder seguir teniendo esa relación con sus criaturas, particularmente con los seres humanos. Y ahí es donde entra este elemento de la profecía. Sí, es el elemento o la herramienta que el Señor utiliza para seguirse comunicando con su pueblo, para seguir transmitiendo a su pueblo, ¿sí?, cuál es su voluntad y cuál es su deseo para nosotros. De ahí la importancia de estudiar este tema, Correcto. ¿no?, que tiene que ver con la buena voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué viene a su mente, chicos, cuando ustedes escuchan la palabra profecía? ¿Quieres ir primero, Exa? Tú primero. Bueno, cuando yo voy a compartir primero qué es lo que yo pensaba cuando escuchaba antes la palabra profecía. Okay. La palabra profecía, las primeras veces que yo la escuché, era una palabra que se me hacía muy mística. Se me hacía muy interesante, pero a la vez muy mística en el sentido de que parecía algo que yo jamás iba a poder entender, o que parecía que, como platicamos hace unos momentos, era nada más para ciertas personas. Entonces, era algo generaba mucha duda, mucha curiosidad también. Pero ahora cuando escucho profecía, viene a mi mente la palabra garantía también. ¿Por qué no? Okay. La palabra garantía, porque a través de la profecía puedo de alguna manera tener la seguridad de que Dios es fiel con lo que promete. Entonces, siempre que yo escucho la palabra profecía, viene a mi mente la palabra garantía también. Ok, interesante, no lo había relacionado. Bueno, justo como dice Fer, yo creo que muchos relacionamos la palabra profecía, algunos incluso con miedo o con algo incierto. En mi caso, cuando yo escuchaba la palabra profecía, era como algo muy difícil, algo que yo jamás iba a poder entender, ¿no? Pues sabemos que tal vez para algunos es un poco complicado, pero yo creo que en este momento para mí la palabra profecía se ha convertido en otra cosa, que lo puedo relacionar con la palabra esperanza incluso, porque creo que las profecías que nosotros tenemos en la Biblia son una muestra de amor incluso de Dios hacia nosotros, porque nos muestran el camino, entonces para mí se ha convertido en eso. Excelente, fíjense qué interesante. Me gusta cuando tenemos estas charlas en síntesis entre amigos, porque podemos aprender todos. Esas dos palabras que ustedes relacionan con la profecía, garantía y esperanza. O sea, qué interesante. Si viéramos o abordáramos este concepto de la profecía con estas palabras, utilizándolas como sinónimos, tal vez, podríamos decir, no, pues como que lo hace más atractivo, ¿no? Correcto, Porque sí, pareciera definitivamente. que la profecía, como decían ustedes, es algo oscuro, es algo muy profundo, como que no es para todos, cuando en realidad es todo lo contrario, Correcto, ¿no? Es correcto. todo lo contrario. Decíamos al principio que es la manera en la que Dios ha elegido para comunicarse con los seres humanos. Correcto. ¿Sí? Vemos el ejemplo en la Biblia, ¿no? Cómo el Señor ha elegido a estos personajes llamados los profetas,
¿sí? Justamente que hacían de este intercomunicador entre Dios y el ser humano, ¿no? El Señor daba un mensaje al profeta y entonces el profeta transmitía el mensaje al pueblo y regularmente, AXA, pues era un mensaje de esperanza, ¿sí? Regularmente era un mensaje de cosas mejores, aun cuando incluso a lo mejor era también un mensaje de reprensión en principio, porque también el Señor utilizaba este mensaje para como jalar las orejitas del pueblo, ¿no? Hey, por ahí no es el camino, pero no solamente se quedaba ahí, sino que les mostraba cuál es el camino, ¿no? ¿Consideran ustedes entonces que la profecía es un elemento de la escritura difícil de comprender, difícil de entender? Yo creo que no es difícil de comprender siempre y cuando se estudie de la manera correcta. Ok, Porque, pues, sabemos que para estudiar la Biblia tenemos que tener o hacer ciertos pasos. El primero, pues, es tener una buena comunión con nuestro Dios, ¿no? ok, Y pedir su dirección para poder estudiar todas estas profecías. Pero yo creo que si se estudia de la manera correcta, no debería de ser algo difícil de comprender. ok. ¿Qué piensas? Correcto. De hecho, yo pensaría también que nuestro aproximamiento, la manera en la que nos aproximamos a la palabra de Dios, a la Biblia, Ujú, a la profecía, va a depender mucho del el resultado. Porque si yo me aproximo con una actitud negativa, con una actitud en la que ya llevo cierto tal vez prejuicio a negar todo lo que encuentre, definitivamente no voy a poder entender nada. Entonces también es muy importante, considero, no sé qué La piensan ustedes, disposición, sí. correcto, la disposición y también pensar en el hecho de que Dios quiere que le entendamos, Dios quiere que entendamos, Dios está disponible para nosotros y nos capacita también, ¿por qué no decirlo así?, para poder entender la profecía. Son temas que, como ya dijimos, a mucha gente le causa mucha duda, le causa mucha curiosidad, le causa miedo incluso, pero Dios tiene todas las ganas de que nosotros podamos entender esta profecía. ok. Tal vez se deba en gran manera a que mucha de la profecía, bueno, de paso, recordar que este concepto de la profecía como tema de las escrituras, la profecía se divide en dos grandes secciones, ¿no? En dos grandes niveles de profecía. La profecía clásica y la profecía apocalíptica. Regularmente cuando nosotros pensamos en profecía, nuestra mente gira en torno a la profecía apocalíptica, que es una profecía que habla acerca de los acontecimientos finales, ¿no? Que tienen que ver con el final de la historia de este mundo, pero no solamente eso, sino también con el inicio de un mundo mejor, tal cual lo menciona la Biblia, ¿no? Correcto. Culmina con el acontecimiento más anhelado y esperado de la humanidad, que es la segunda venida de Cristo, el reino eterno de Dios. Por lo tanto, la profecía es algo bueno, es una buena noticia, ¿no? También este otro aspecto de la profecía clásica, de alguna u otra manera, nos da vislumbres de ese desenlace final, ¿no? Y tiene conexión de alguna u otra manera con las profecías apocalípticas. Y yo creo que parte del problema, como decían ustedes, es que cuando nosotros pensamos en profecía y pensamos en profecía apocalíptica, nos encontramos que la profecía apocalíptica está llena de símbolos, ¿no? Correcto, sí. Por ejemplo, leemos Daniel, leemos Apocalipsis, Apocalipsis, sí. que pues son libros netamente proféticos o con un mensaje grueso en profecía, aunque tienen historia también. Y pues vemos bestias, vemos mucho símbolo, que el ángel, que las copas, que las velas, que aquí, que allá. Y entonces mucha gente a veces se pierde Ujú. en ese lenguaje, ¿no? En ese lenguaje simbólico. Y entonces dice, bueno, pues es que no la entiendo. Y entonces uno termina diciendo, no es para mí. Pero lo más interesante, creo yo, es que debemos de tener bien claras estas pautas, como decían Correcto, ustedes, sí, definitivamente. de acercarnos a la profecía número uno con un genuino deseo de saber qué es lo que Dios quiere para mí. O sea, estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, ¿no? Es cierto, siempre nos vamos a acercar con prejuicios, ¿sí? Siempre nos vamos a acercar con prejuicios, pero no dejar que esos prejuicios, ¿sí?, puedan opacar la voz de Dios para nosotros y lo que Él quiere decirnos a través del mensaje, ¿no? Y tomar en cuenta que la profecía no solamente es una porción de la Biblia que está centrada en Daniel o en Apocalipsis, por ejemplo, sino que está en toda la En toda la Biblia. Biblia, correcto. Por Sí. lo tanto, si yo quiero interpretar la profecía, esta tiene que estar en concordancia con el resto de las Correcto. escrituras, ¿no? De esa manera es que, como decían ustedes,
pues la profecía es sencilla, la profecía es amena, siempre y cuando se aborde de la manera correcta. Correcta. ¿O qué más creen al respecto, chicos? Sí, definitivamente, como ya dijimos, depende del acercamiento, del aproximamiento. Si el aproximamiento es el correcto, el resultado también va a ser el correcto. Va a ser el correcto. Entonces, como ya dijimos, Dios quiere que entendamos. El que lee entienda, dice la palabra. Claro. Entonces, definitivamente Dios quiere que entendamos. Entonces, eso debería motivarnos incluso a que, si por alguna razón hasta este momento yo no he tenido un interés por comprenderla, que podamos hacer un cambio en esto, que podamos renovar ese interés, que nuestro interés crezca y eso nos lleve a conocerle más también a Él, ¿por qué no? También conocerle a Él y saber qué es lo que Él tiene preparado para nosotros. Claro, a través de este verso, como decía Fer, pues ahí está el primer paso, ¿no? El primer paso, pues hay que ir a la Que a la aproximarnos. escritura, Correcto. hay que leer, y el que lea, pues decías, va de alguna u otra manera a entender. Pero si nunca tenemos esa aproximación con la escritura, Axa, ¿tú crees que vamos a poder entender la profecía? Yo creo que sería muy complicado. Y creo que también mencionó usted algo muy importante, que es que la profecía se encuentra a lo largo, pues, de toda la Biblia, ¿no? Porque muchas veces creo que un error que podemos cometer es centrarnos en un versículo específico de la Biblia y pues vienen muchos simbolismos, entonces nosotros no entendemos a qué se refiere con eso, Ujú. pero es algo tan maravilloso que la Biblia misma se responde a sí misma, porque a través de otros versículos es que nosotros podemos entender, ok, este simbolismo se refiere a esta parte en específico, pero si solamente nosotros nos enfocamos en una parte de la Biblia, pues va a ser muy difícil que nosotros comprendamos. Debemos de hacer un estudio amplio de todo esto para poder comprender de la manera correcta. Claro, fíjate, diste en un principio muy interesante de la interpretación bíblica que adquirimos desde la Reforma, ¿no? Y es este concepto de que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? O sea, si no lo entiendo en un versículo, o sea, no quiere decir que ya no lo voy a entender. O sea, tengo que ir al contexto, tengo que ir al primer lugar, al contexto inmediato, o sea, los otros versículos que están antes y después, posteriormente, a ir ampliando el contexto, ¿no? El capítulo completo, el libro completo y finalmente, pues, toda la Biblia, ¿no? Que este es otro principio muy importante, muy interesante de interpretación bíblica, que es toda la Biblia, toda la escritura, ¿sí? O sea, poder de darnos cuenta que no podemos casarnos con un solo versículo y determinar que de ahí ya salga todo el significado, toda la relevancia, ¿no? Sino que tenemos que ver cómo ese concepto que se presenta en ese versículo se presenta en el resto de la Biblia, ¿no? Porque eso nos puede llevar a malas interpretaciones y entonces no solamente a malas interpretaciones, sino también pues a que se desarrolle esa idea equivocada de la gente, pero, o de muchas personas en cuanto a la sencillez de la escritura, a la veracidad de las escrituras y también a la veracidad de la profecía bíblica, ¿no es cierto? Y esto es muy, muy importante y muy interesante. Quiero hacer una pequeña pausa para poder invitar a nuestros amigos que nos están escuchando, ya sea a través de la radio o que nos están viendo a través de las plataformas digitales, justamente para que vengan con nosotros, se suscriban a todos nuestros canales y entonces puedan seguirnos y puedan seguir aprendiendo con nosotros acerca del estudio de la Biblia. Te invitamos a que puedas unirte a la plataforma de TV UNAV. Estamos en YouTube y también estamos en Facebook y ahí puedes encontrar los enlaces para el resto de las plataformas de audio, plataformas de video, para poder seguir este programa tan interesante como lo es En Síntesis. Muy bien, chicos, pues vamos a seguir estudiando este tema tan importante. ¿Por qué creen que es importante que nosotros abordemos o estudiemos la Biblia, sí, no solamente la profecía, sino en general, de la manera correcta o con las herramientas correctas? ¿En qué nos beneficiaría eso? Bueno, como ya dijimos, acercarnos de la manera correcta siempre va a dar el resultado correcto. Y es que definitivamente sin la ayuda de Dios no vamos a poder comprender este mensaje. No lo vamos a poder comprender. A veces que intentamos aproximarnos sin la ayuda de Dios y me pongo a pensar, y voy a poner un ejemplo, Axel, no sé qué opinas después de que lo comente. A veces, por ejemplo, yo a Axel la conozco ya hace algún tiempo y conocemos a muchas personas. Hay gente que conocemos de hace muchos años, hay gente que conocemos incluso desde que nacimos,
pero es curioso que no terminamos de conocerlos. Ujú. No terminamos de conocerlos. Claro. Llega el punto de que 20, 25 años de amistad, de conocerse, y jamás terminas de conocer a la persona, pensando en que somos personas limitadas, somos seres limitados, y aún así no logramos conocernos completamente, ampliamente. ¿Cómo esperamos conocer a un Dios infinito con con nuestros limitantes como seres humanos? Entonces, definitivamente ocupamos de su ayuda, y reiteramos, Él está dispuesto a ayudarnos a entender. Entonces, acercarnos con las herramientas correctas que Él mismo nos proporciona, definitivamente es muy, muy importante por estas razones. Ok. ¿Qué piensas, Axa? Sí, pues justo como dice Fer, creo que tenemos a un Dios que nos ha dejado mucho para comprender acerca de él, que es la escritura, ¿no? Sí. Entonces creo que sí es muy importante acercarnos con las herramientas necesarias para estudiar la Biblia, porque así también podemos evitar en muchas ocasiones las malinterpretaciones de ciertos versículos o de ciertos pasajes de la Biblia que nos llegan a eh, nos llevan a pensar muchas veces o a tener posturas incorrectas acerca de la Biblia o de Dios mismo. Entonces creo que es muy importante para poder evitar todo este tipo de confusiones, ¿no? Y pues como dice Fer, tenemos a un Dios que quiere que lo entendamos, que esté interesado en que lo entendamos, porque muchas veces hay personas que se llegan a hacer la pregunta de por qué Dios nos dejó las profecías en vez de decirnos las cosas directamente, ¿no? Directamente. Eh, Tanto rodeo. Ajá, pero creo que el tener las profecías es una bendición, porque es una manera de que Dios quiere que entendamos el plan que tiene para nosotros, de una u otra manera. De hecho, me gustaría agregar, en la guía de estudio venía un ejemplo muy práctico que me gusta y me gustaría traerlo sobre la mesa. Habla sobre una situación que es muy frustrante, y si algunos de los que nos están escuchando o nosotros mismos lo hemos pasado, lo vamos a entender. Cuando por alguna razón nos toca ir a un lugar donde no se habla español, solamente hablan otro idioma. Axa, pues ella conoce muy bien el inglés, ¿no? Pero Axa piensa en otro idioma. Tú no vale el inglés contigo. Pensemos en otro idioma, el ruso, por ejemplo. Un lugar donde nada más hablen ruso, para nosotros va a ser imposible comunicarnos o entender lo que nos dicen, porque no tenemos ese vocabulario con nosotros, no lo entendemos. Y plasma que así sucede con Dios. Solo que con Dios, el problema no es que Dios carezca de vocabulario para comunicarse con nosotros, sino que nosotros carecemos de vocabulario para entenderle a Él. Nosotros carecemos de ese vocabulario y de la capacidad intelectual para entenderlo, porque la misma palabra nos enseña que Dios tiene un conocimiento infinito. Uno de los atributos de Dios es que Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo, entonces no podemos llegar a comprenderlo sin su misma ayuda. Entonces no podemos decir que se ha equivocado en la manera en la que nos ha transmitido el mensaje, ¿no? O sea, Definitivamente. como decía ahorita Axa, bueno, ¿por qué no nos dice así lo que quiere decirnos? Si lo ha dicho de esta manera, o si ha elegido esta manera para comunicarse, es porque de alguna manera cree o sabe que es lo mejor para nosotros, que a lo mejor va a ser más comprensible, que a lo mejor nos va a ayudar a poder entender con mayor claridad cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Y entonces evitar estas distorsiones, como decía Axa, eso me hizo pensar mucho en cómo el enemigo de Dios, pues se aprovecha de esto para tratar de distorsionar en nuestra mente cómo es Dios. ¿Sí? Lo mirábamos esto en la temporada pasada de En Síntesis, ¿no? Cómo el enemigo intenta distorsionar el carácter de Dios, correcto. la esencia de Dios, ¿verdad? Y a veces es debido a eso, a nuestra mala interpretación de lo que Dios ha dicho, ¿no? Y entonces nos encontramos culpando a Dios de lo que no tiene la culpa, y al que debemos de culpar de las cosas malas que pasan, por ejemplo, como aprendíamos en la temporada pasada, pues no lo hacemos y Él está bien a gusto, ¿no? Bien a gusto. Entonces es fundamental que al acercarnos a la Biblia, y particularmente a la profecía bíblica, porque como ya hemos dicho, pues tenemos prejuicios para con ella, pues acercarnos con una idea de que es Dios quien desea hablarnos y que tiene un buen mensaje para nosotros. Yo creo que si tenemos eso claro, que lo que está ahí es algo bueno, sí, para nosotros, pues muchos de los prejuicios se van a ir, ¿no es cierto? Definitivamente, sí, correcto. Sí, Totalmente de porque acuerdo. si creemos que es algo malo, si creemos que es algo místico, como decías tú, si creemos que es algo oscuro, pues, o sea, ya el prejuicio nos va a ganar y vamos a ver en los símbolos más cosas negativas que cosas positivas. Por el contrario, cuando vamos con el prejuicio distinto a que es algo bueno, pues entonces vamos a ver,
en vez de ver al dragón en Apocalipsis y centrarnos tanto en él y en las bestias que aquí, que allá, que salen del agua, que salen de la tierra, que tiene cuernos, podremos centrarnos en el cordero, ¿sí? Podremos centrarnos en el león, ¿sí? Que pues son símbolos de Cristo, ¿no? En el Apocalipsis. Por otro lado, correcto. los otros símbolos pues son símbolos de representaciones del enemigo de Dios, ¿no? Y hasta dónde nos lleva esto, ¿no? Esta mala interpretación y esta mala aproximación de las Escrituras. Y quiero hacerles una pregunta más para ir aterrizando en el estudio de este episodio. ¿Cómo puede el estudio de las profecías aumentar nuestra fe? ¿Será que a través del estudio de la profecía nuestra fe se puede aumentar? ¿Qué crees, Axel? Yo creo que sí, porque de una u otra forma la profecía nos ayuda a comprender el porqué de las cosas o de las cosas que van a pasar incluso en el futuro. Entonces yo creo que eso nos puede dar hasta cierto punto una tranquilidad y, como ya lo había mencionado, una esperanza de que pues todo va a estar bien. Entonces, aunque tal vez en su totalidad no podemos comprender lo que va a pasar, pues podemos tener esa fe, esa seguridad de que los planes de Dios son perfectos y que todo va a estar bien al final para nosotros. Entonces yo creo que si el poder entender de mejor manera las Escrituras y las profecías específicamente, creo que sí es una herramienta muy buena para nosotros poder fortalecer nuestra fe. Excelente, Fer. Correcto. De hecho, pues sí, definitivamente estoy de acuerdo con Alexa, porque cuando nosotros aventuramos a estudiar la profecía, nosotros vamos a entender definitivamente y seguramente que Dios es fiel, que Dios es fiel, que Dios no es hijo de hombre para que mienta, dice la palabra, y Dios cumple lo que Él promete. Nos da la garantía, decíamos al inicio, nos da la garantía de saber que lo que Él ha prometido, lo cumplirá, porque la profecía nos indica todo lo que incluso ya se ha cumplido, que entonces sabemos que Dios sigue cumpliendo sus promesas, las va a seguir cumpliendo, y además es muy bello porque, como decía Axa, a pesar de que hay cosas que no vamos a lograr entender, porque decíamos, Dios es un Dios infinito, debemos centrarnos en las cosas que sí entendemos, en las cosas que sí entendemos. ¿A dónde nos llevan las cosas que sí entendemos? Nos llevan a lo más hermoso y al mensaje central de la palabra, que es la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Excelente, sí. Si tuviéramos esa visión clara, yo creo, las cosas serían diferentes y viéramos con gran Definitivamente. bendición este hecho, ¿no? Revolviendo a nuestro versículo favorito de la Biblia, Axa, ese futuro con esperanza, ¿no? Ese futuro con esperanza, o sea, ver de la profecía eso, pues, la culminación, el lado positivo. Y pues bueno, es que también este estudio de la profecía no solamente tiene un lado positivo, ¿no? También tiene un lado negativo, ¿no? Pero la realidad es que Dios ha hecho provisión, ¿sí? Para que nosotros podamos participar de ese lado positivo de la profecía, que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con participar del reino eterno, que tiene que ver con participar del reino de gloria, y no con el otro aspecto, ¿no? Y no con el otro aspecto. Entonces, si nos concentramos en eso y aprovechamos la provisión que el Señor ha hecho, pues yo creo que cada vez que vayamos a la Biblia y veamos la profecía y que ésta apunte a nuestro destino final, nuestro destino glorioso, nos animará a seguir adelante, ¿no? Y como escribe una escritora cristiana muy famosa y muy conocida, no tenemos nada por qué temer al futuro, a menos que hayamos olvidado la manera en la que Dios ha estado con nosotros en el pasado. Y la profecía nos ayuda a eso. Sí, La profecía, como decía Fer, no solamente nos ayuda a contemplar el futuro con esperanzas y a ver hacia el futuro, sino también nos hace ver hacia el pasado. Y al ver que Dios ha obrado en el pasado tal cual lo ha dicho, ¿sí? Nos anima a saber y a creer que lo que ha dicho que pasará, que esté en el futuro, pues también se habrá de cumplir. Y si Él ha dicho que un día vamos a recibir una corona, pues vamos a recibir una corona. Si vamos a participar con Él en la eternidad, vamos a participar con Él en la eternidad. Si vamos a ir para siempre, en fin, todas esas promesas extraordinarias y maravillosas que se encuentran en su palabra. Correcto. Entonces, en resumen, o en síntesis, como decimos aquí, ¿no? Porque así se llama este programa, y pues síntesis es pues un resumen. ¿Con qué se quedarían ustedes de lo que vimos en este episodio, de lo que estudiamos en este episodio? ¿Cuál sería en síntesis?
Bueno, yo creo que me quedo con lo principal que hemos visto, ¿no? La importancia de la profecía en nuestra vida y en nuestra vida cristiana, ¿no? El cómo entenderlas y comprenderlas va a ser para nosotros un poco más, va a ser un poco más claro las cosas que van a pasar. Y yo creo que incluso puede ser una herramienta para nosotros poder permanecer fieles hasta que éstas se cumplan, porque tenemos la tranquilidad y la seguridad de que se van a cumplir. Entonces creo que es una herramienta muy importante para nosotros poder permanecer fieles hasta ese día y es una muestra de amor y una bendición que tengamos todas estas profecías para poder comprender mejor el futuro. Excelente. Bueno, les voy a compartir otra ilustración. A mí me gustan mucho las ilustraciones. Adelante. Entonces, digamos que vivimos en una ciudad y esta ciudad es una ciudad muy bella, muy hermosa, tiene todo lo que necesitamos y esta ciudad está rodeada completamente por murallas altas, muy, muy altas, que no nos permiten ver al horizonte, pero que nos protegen de alguna manera, pongámoslo así. Entonces, es peligrosas y que podían destruir, poner en riesgo la sociedad. Entonces, para prevenir eso, hay una persona en lo alto de las murallas. En lo más alto de las murallas hay una persona que siempre está viendo al horizonte y esa persona ve algo que nosotros no podemos ver acá abajo. Ujú. Esa persona está viendo el horizonte y si en algún momento llegara una de esas ciudades a intentar realizar algún daño a nuestra ciudad, esta persona, pongámosle por nombre la atalaya, tendría la posibilidad de prevenirnos, de gritarnos y prevenirnos del riesgo inminente que tenemos enfrente y así la ciudad podría ser salvada. Sin embargo, si la ciudad o nosotros como ciudadanos no prestamos atención a esa voz de la atalaya y la ignoramos, tarde o temprano va a llegar la destrucción, ¿no? Ujú. Entonces, eso es la profecía para nosotros. Es una guía que nos indica qué debemos hacer para lograr el ideal divino que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, con eso me quedo yo, con que la profecía es una guía. Dice la palabra también que cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena, el pueblo se desvía, el pueblo pierde esa meta. Entonces, la profecía definitivamente nos ayuda a mantener nuestra mirada fija en Cristo Jesús. Ok, excelente. Yo me quedo como a resumen en síntesis. Justamente concuerdo con ustedes en cuanto a que la profecía es una bendición, como decía Axel, es una bendición, porque lo necesitamos. Correcto. Lo necesitamos a causa de nuestro pecado, como decíamos al inicio. El Señor está haciendo provisión para seguir teniendo comunicación con nosotros, con la intención de que ese ideal que se rompió a consecuencia del pecado, pues se restablezca, que es nuestra comunión plena con Dios, ¿no? Y si el Señor ha utilizado este medio, ha elegido este medio para lograr esa reconciliación final, pues hay que disfrutarla. Correcto. Sí, hay correcto, que definitivamente. acercarnos a la escritura y a la profecía con esa visión de que el Señor está ahí detrás de todo eso, queriéndose comunicar con nosotros porque desea llevarnos a que finalmente el ideal que siempre ha tenido para con nosotros se cumpla. El libro de Génesis comienza y vemos a Dios hablando cara a cara con Adán y Eva, estando en medio de ellos. El pecado rompe eso, pero a lo largo de la escritura vemos cómo el deseo de Dios es seguir estando ahí, seguir desarrollando esa relación. Y cuando vamos al libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y vamos al capítulo 21, en el versículo 3 nos vamos a encontrar que finalmente el deseo de Dios se va a cumplir, porque dice el Amén. texto que el Señor acampará en medio de ellos. Él será su Dios, ellos serán su pueblo. Sí, y entonces dice el versículo 4 que me encanta, y ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más clamor. A eso nos lleva el estudio de la profecía, ¿no? A ese momento. Y para mí es algo extraordinario. No sé ustedes, pero yo no quiero Sí, seguir viviendo en definitivamente. este mundo con todo eso que hay, ¿no? Entonces, si la profecía nos va a conducir ahí, pues vamos a leerla, vamos a estudiarla, ¿verdad? Porque el Señor tiene cosas extraordinarias para nosotros. Chicos, mucho gusto haber estado con ustedes, que ustedes hayan estado con nosotros y esperamos, Axa, que no sea la última vez, ¿sí? Que puedas acompañarnos en otro momento, en otro episodio, tal vez en esta temporada o tal vez en futuras temporadas. Agradecer, Fer, que hayas estado nuevamente con Un placer. nosotros. Gracias. Esperamos que sigas participando, ¿verdad? Juntamente con
otros proyectos tal vez que podamos seguir participando juntos. Y agradecer a todos y cada uno de aquellos que nos escuchan, a todos y cada uno de aquellos que nos están viendo. Recordarles también que se pueden comunicar con nosotros y pueden solicitar algunos de los materiales que podemos compartir con ustedes de manera gratuita, algunos materiales que pueden ayudarte a poder estudiar la Biblia, porque no también este asunto importante que tiene que ver con las profecías bíblicas y puedas entender con claridad cuál es el mensaje que Dios tiene para ti. Quiero recordarte los números a los cuales te puedes comunicar con nosotros: 826-161-2213. 826-161-2213. Comunícate y estaremos contentos de poder compartir contigo algún material. Y no solamente eso, también comparte con nosotros tus impresiones acerca de este episodio o de cualquier episodio que tengas la oportunidad de estar escuchando o de estar viendo. Deseamos que Dios te bendiga y te invitamos para que sigas en Síntesis y te invitamos a nuestro próximo episodio. Nos vemos.